Hola, ¿cómo está? Esta es la Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Maluki Cuchi. Ya sabe, porque nos está escuchando, obviamente, que estamos en Radio Concepto FM 95.5. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Este programa se repite el jueves de 21 a 22. Gracias por escucharlo. Sé que tenemos bastante audiencia. Muchísimas gracias. Además, gracias a Daniel Villarroel, que además de ser un encanto de persona, tiene la gentileza de subirlo alrededor de las 5 de la tarde de hoy mismo, sábado. Lo va a encontrar simplemente poniendo YouTube, La Dama y el Bárbaro, ahí va a estar. ¿Qué más le puedo decir? Que estamos esperando un invitado que todavía no ha llegado, así que en el momento que llegue lo vamos a incorporar al programa. Pero temas nos sobran para eso. Pero a nosotros siempre nos sobran temas. Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, se te ve bien. Vos sabés que un amigo, un querido amigo, coordinador del Comité de Cultura del CARI, me dijo, pero decime una cosa, a Julio Bárbaro, ¿lo clonaron? Porque yo paso por los canales y lo veo en todos lados. ¿Te clonaron o no? Mi Telegram me preguntó el otro día sí. a cuántos programas iba. Y dije, en serio, voy a uno de cada 3 de los que me invitan, porque me invitan a todos. Doy gracias a la vida, a Dios, de ser tan solicitado, pero bueno. Y encima tenés buena cara, estás como con cara así luminosita, como si te hubieran hecho eso que nos hacemos las mujeres, tratamiento de piel. El sábado fui a Mirta y el lunes a Intratable. Ya con esos dos ya tengo para la semana. Sí, cartón lleno. 2 programas de 2 horas que son agradables, atractivos, pero también cansan porque la televisión cansa. Yo le envidio a Mirta ese balance. No, Mirta es mi ídolo. Es mi ídolo, porque además está siempre impecable y tiene ganas, porque tenés que tener lucidez, ganas. Y no se le escapa nada. No, y una memoria prodigiosa y agudeza. El otro día le pegó un poco en exceso a Patricia. A mí me daba la impresión, yo estaba ahí, eran María Laura Santillán y ella contra Patricia Bullrich, sobre este tema de Maldonado, que es un tema que da para el debate de la Argentina, porque digamos que nosotros tenemos mala suerte en muchas cosas. Pero la Argentina fue mal parida. Digo, el hecho de asegurar. que yo quiero un Pepe Mujica o un Tabaré Vázquez o una Bachelet, no se puede alquilar un progresismo ajeno. El nuestro es una mezcla de alcahuetes, botones y anarcos mal, no anarcos bien. Digo, entonces un cachivache que ahora que encontraron a Maldonado, como para ellos, Macri es la derecha, cosa que podría ser cierta. Lo que es un bolazo universal es que Cristina sea la izquierda. Digo, hay 2 derechas, la de Macri y la de Cristina. La de Macri es más democrática. Sigo sin entender por qué nos colgamos de una definición de la Asamblea General Francesa de 1780. Está bien, pero ¿qué sería ellos? Ellos serían los revolucionarios. Bueno, una cosa es ser revolucionario, que podés ser revolucionario para poner más impuestos o para quitar impuestos. Para privatizar podés ser revolucionario para estatizar. O sea, el ser revolucionario no tiene nada que ver con lo que hagas luego, es cambiar las cosas. Tengo una pareja media progre. A mí no me gusta el progresismo, pero vos viste que en la pareja te toca todo lo que no te gusta. No sé, a mí me tocó todo lo que me gusta, así que no digas. Vamos a una gran confitería otro día y ella pide página 12. Y el mozo le dijo, mire, no la compramos más porque no la lee nadie. Me pareció tan simpático el mozo. Y el tema de que, porque ese diario tiene más botones
que revolucionario. La mezcla de antes era 50 alcahuetes, ¿no? Con Berbisky a la cabeza tocando pito. ¿Qué es lo que encontró Levinas hablando de Berbisky, sobre Berbisky y el proceso? Porque vos lo conocés a Levinas. Todo encontramos, todo. No, bueno, pero, o sea, sabemos que también trabajó para el proceso. Que estuvo muchos años preso, decía, cuando entramos, yo tengo 75, la revolución fue mi vida, pasó a mi lado, estuve adentro, me corría, y me decía, a los 25 años ya me decían que Berbisky era botón. Todo el debate era si era agente inglés o agente estadounidense, pero agente era agente. Digo, entonces, que nosotros y nuestro premio Nobel, ¿no? Nuestro simpático premio Nobel. Perdón, vos sabés nuestro inexplicable premio Nobel de la Paz. Inexplicable. ¿Por qué le dieron el premio Nobel? No sabe ni hablar. Cada bolazo. Pero además no sabe hablar. Parece un pibe de la primaria, digamos, del primer año de la universidad diciendo viva la revolución todos los días de la misma manera. Estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel. No, para ubicar a la gente que por ahí. Otra vez no. cuando se hizo la reunión en Rosario de los 5 premios Nobel, sí, donde estaba Rigoberta Menchú, César Arias, Les Wałęsa, la iraní, cuyo nombre no aprendí y no. La iraní vale la pena, Les Wałęsa vale la pena, no. Arias vale la pena. Y el nuestro era el nuestro. Rigoberta no vale la pena. Pero el nuestro era, y el nuestro dijo que, una frase pero así, que Les Wałęsa lo miraba de costado como diciendo, dijo, lo que pasa que hay que aceptar que Maduro está agredido por el imperialismo yanqui. Me pareció de una lucidez, dije, ¡ah, la flauta! Este hombre tuvo una idea. Sí. Sí, muy agredido por el imperialismo yanqui. Algo que no vamos a negar que ha sucedido a lo largo de la historia de Latinoamérica. Está bien, pero no ahora. Es el caso de Venezuela hoy. El caso de Venezuela hoy es que está agredida por un chavismo desflecado, por una política económica lamentable. Yo digo siempre, y una uno dictadura. Tiene a Tabaré y Bachelet, que vendrían a ser el progresismo, y a Cristina y a Maduro, que vienen a ser el cachivache. Son dos cosas distintas. Una cosa además es ser cachivache y otra cosa es ser ladrón. Bueno, el cachivachismo siempre termina con una manito dentro de la lata, siempre. Además, pero esto no ha sido una manito. Bueno, una manito. Una cosa así abarcativa, además hecha con mucha cabeza. Todos los entes de control que debe tener un gobierno estaban en manos de ellos. Algo que no debe de volver a suceder nunca más, y rezo porque el gobierno de Cambiemos, que sí quiero que gane y al que sí voto, no tenga nunca mayoría absoluta. Y nunca más un gobierno argentino tenga mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, que tenga que negociar siempre, que esté siempre cerca de la mayoría, pero que no la tenga, porque la política es negociación. Es negociación. O sea que si no hay negociación, eso pasa a ser dictadura. Fui a cenar a un restaurante, un señor solo me dice, sentate. Y me dice, yo me fui del gobierno hace 4 años. Y digo, ¿por qué? Para no ir preso. Dice, porque era tal el saqueo. Y me empezó a explicar. No es el primero que me cuenta cómo se robaba. Porque hubo como una degradación. No, y ya al final, dice, de los 5 días de trabajo, los 5 eran solo para robar. Dice, se robaban todo, absolutamente todo, me contaba. Y lo decía el tipo con su botellita de champagne, estaba sentado. Dice, yo hace 4 años me fui porque dije, me salvo de ir preso. Se salvó, entró en la línea de los decentes, porque hace 4 años no van a denunciar a nadie. Quiero creer que no, porque esa cosa espantosa que están haciendo con los militares, hay que terminarla alguna vez. Porque hay algunos militares que de verdad habría que haber colgado de las pestañas, pero serán un 10%. No, más bien, pero esto de Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Bueno. Una cosa muy horrible, porque la izquierda no acepta, no asume que su lugar es provocar para que la derecha crezca.
yo decía, le dije al Moro antes de ayer esta frase, que no me acuerdo de quién es, pero debe ser de alguien importante. Un fascista es un burgués asustado. Lo dijo Lenin. Lo dijo Lenin. Lo dijo Lenin. Bueno. Entonces, es la verdad. Además es la verdad. Pero, en aquel famoso libro de haber sido el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. ¿No? Uno leía esas cosas cuando, digamos, a la par de doña Petrona C. de Gandulfo. Era... Sí, hasta era más fácil Vos no de leías digerir. Petrona. ¿Cómo Sí. que no leía a Petrona? Me horrorizaba que a todo le ponía 12 huevos. Yo que venía de una hepatitis decía, ¿cómo cocino esto? Con 12 huevos, por Dios. Lo tengo en la biblioteca, por favor. De todo deshojado, de tanto abrirlo en la cocina. Son libros gordos así, Pero en serio, tapadura. uno se pregunta, porque yo fui a Del Moro el lunes y había una joven de izquierda absolutamente respetable, porque son de esos que creen, no era kirchnerista, era de izquierda. Pero es que si no tuviéramos gente de izquierda dentro de la mesa de la democracia, que no se caen de la democracia, que no hacen bombas molotov, que no incendian cosas, que no se inventan desaparecidos, etcétera, gente que de verdad cree y vive de acuerdo a lo que cree, el mundo sería terriblemente injusto. Lo es, pero ahora, sería mucho más. Yo hago un razonamiento ahí que digo, miren, si lo llevo a Maldonado, un grupo de gendarmería o un grupo de revolucionarios de izquierda, en los dos casos fue contra Mauricio Macri. Sin lugar a dudas. No fue que Mauricio Macri necesitaba llevarse a Maldonado para que el perrito Berbisky vuelva a ladrar. El perrito Berbisky ya no ladra más, pobrecito, es patético. Pero digo... Bueno, ladra como Chihuahua. Como Chihuahua. Pero uno en serio termina creyendo que esa gente inglés, porque solo una potencia extranjera puede creer que la disolución de las instituciones lleva a algún lugar. Pero vos te crees que los ingleses son tan torpes. No, te pagan. Pero alguien le paga. ¿Cómo cree que es gratis? Idiota, no, gratis. Dios no permita. ¿Cómo va a ser algo gratis? No, seamos coherentes. Lo que me impresiona de Maldonado es, primero... Del tema Maldonado, ¿no? Sí, tenía 3 celulares. Ni siquiera los periodistas de producción en un noticiero de televisión tienen 3 celulares. Tenés 2, como mucho. Uno de ellos chileno, los otros 2 argentinos. Y en la casa se encontraron bombas molotov, hachas, armas, etc. Eso de que no dejaran que la gendarmería cruzara el río y entrar en territorio, entre comillas, mapuche, porque le dijeron es tierra sagrada. O sea que hay lugares en la Argentina donde las fuerzas de seguridad no pueden entrar. Porque son sagrados. Porque son sagrados. Además hay otro concepto difícil de explicar al señor, ¿por qué le digo señor? A un individuo que se llama Walla. De verdad se llama Jones. El Walla es materno. Walla con H, que está en la cárcel y que está encantado de estar en la cárcel en Esquel y que no quiere que lo saquen de la cárcel de Esquel porque, primero, si lo extraditan en Chile por haber quemado un fundo es una estancia, ahí debajo del Biobío, que es el río que de verdad separa Chile, lo corta en 2. La parte de abajo del Biobío hacia la 11ª región es lo que reclaman los araucanos, en este caso algo así como una confederación Arauco-Malleco, se llama exactamente, Arauco-Malleco, así pronuncio bien, que tiene que ver con nuestro RAM, con nuestra resistencia ancestral mapuche. Quiero hacer una aclaración. Hay que buscar historiadores serios, pero todos con los que he hablado y todo lo que he leído, en todo el siglo XIX, todo lo que tuvo que ver con el sur de lo que hoy es Argentina, los que tuvieron que ver con los indios, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, que tuvo muy buena relación. Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires. Rosas, con su ida al desierto, por ley 710 del Congreso Nacional,
orden, es decir, un proyecto de ley que manda Avellaneda siendo presidente al Congreso y este señor, hablamos de Roca, va con una ley en la mano. Nunca nombran, en todo el siglo XIX no existe la palabra mapuche. No existe la palabra mapuche. Hay una cuestión en serio que mezcla situaciones. Una es la conciencia que tenemos de defender todo pueblo originario en sus derechos, en su totalmente de acuerdo. La segunda es de confundir el pasado con el presente. Cuando la conquista española, esta concepción, podía tenerlo Bartolomé de las Casas, el cura la plantea ya ahí. Sí, y era un tipo fantástico. Pero digamos que cuando uno lee los libros de Osvaldo Bayer, la conquista fue conquista en todos los lugares de la humanidad. Europa se tendría que desarmar en pedazos para volver. ¿Qué te parece? Pero es que tenemos la mala costumbre de juzgar los hechos del pasado con la mentalidad de hoy. Y más allá de que tecnológicamente hemos avanzado de una manera fenomenal y siempre me dicen sí, pero moral y espiritualmente estamos tan atrasados. Pues sabes que yo creo que no, que estamos más adelantados moralmente. No, pero... Mira, te horroriza que torturen a alguien, te horroriza que maten a alguien. Antes matar y torturar era una cosa normal, absolutamente normal. La Inquisición, por ejemplo, y estamos hablando de una entidad religiosa, bueno, simplemente te torturaba y te quemaba para salvar tu alma. Así te apresuraba la ida al cielo, en alguna medida. Pero de verdad, sí, pero deja la Inquisición. Siempre la cárcel, la tortura, el Malu, no juicio, todo eso fue normal. La modernidad, como el marxismo, el materialismo marxista como la idea de la modernidad, ¿no? Aquella concepción donde, digamos, la religión era el opio de los pueblos, decía Marx. Y lo que terminó siendo el opio de los pueblos fue el marxismo, no la religión. Sin lugar a dudas, pero la religión en algún momento quizás no, fue. Claro que fue. Porque todo lo que la humanidad tuvo le sirvió para atraso o avance, según la coyuntura y el uso. Obvio, pero necesitas, para imponer algo, se han usado métodos terriblemente violentos, ¿no? Sin duda, la democracia se impuso a garrotazos. Obvio. Pero obvio. Cuando uno toma el siglo pasado, uno toma Mandela y no es lo mismo que Mao Zedong. No. Uno toma, si uno toma Ho Chi Minh y a Gandhi, si uno toma a Gandhi o a Mandela. Pero si tomás Gandhi y Mandela, estás tomando los dos pilares de la paz, de la inteligencia política y de la absoluta. rebeldía en su mejor forma. Pero de una rebeldía que consigue hechos fantásticos. Una rebeldía que aterriza... Que no dio el marxismo, que aterriza en repúblicas democráticas. Recordemos que la India es la democracia más grande del mundo. Ho Chi Minh no es lo mismo que Mao. Ho Chi Minh es un personaje importante. Sin lugar a dudas, lo es. Ese hecho de esa conciencia donde desde Dien Bien Phu en adelante... Giap es un gran general, para empezar, que no es poco. Que no es poco. Que no es poco, es un gran general, un gran estratega. Y ese pueblo de Vietnam se rehace y hoy es una sociedad fantástica. La gente que va a Vietnam vuelve encantada de Vietnam. Más allá, bueno, tienen el mismo sistema chino, una economía totalmente capitalista con un sistema político totalmente comunista, pero más suave en Vietnam que en China. Lo que pasa es que si hay algo que tuvo el primer capitalismo y tiene este marxismo, es la superioridad del Estado sobre los negocios. En Estados Unidos los negocios son muy importantes, pero si esa sociedad tiene que ir a la guerra, digamos, el negocio va a la guerra aunque muera en la guerra, como en Alemania o en Francia o en Inglaterra. Digamos, el otro día leí una frase de un peruano importante que fue José María Arguedas, que decía una frase que a mí me llamaba la atención. Decía: la patria es la patria y no el alma,
es lo que diferencia al hombre del gusano. Y me quedaba... ¿Qué diría Vargas Llosa ante este concepto, no? Bueno, Vargas Llosa es absolutamente patriótico hasta que pierde la elección ante el chinito. Ante Fujimori. Sí, ante Fujimori, cosa que además nunca pudo entender como un blanquito, Paquete, excomunista, hoy liberal, todavía no era premio Nobel, pero gran escritor indiscutiblemente, pierde porque en los últimos 4 meses de la elección, cuando ya la tenía ganada, se presenta un ingeniero agrónomo, hijo de japoneses, y va adelante y gana la elección. Entonces se hizo ciudadano español. Destruye mucho a Perú, ¿no? Lo destruye mucho a Perú. Por un lado le sacó Sendero Luminoso. Eso es cierto. Por un lado sacó Sendero Luminoso y después tuvo la mala pata o la mala elección o lo que sea. Del Rasputín de Montesinos. Que se llama Montesinos, exactamente. El Rasputín de Montesinos. Sí, pero lo eligió Era peor él. Que Zanini. Pero lo eligió él. Bueno, o sea que la responsabilidad evidentemente es de Fujimori. Ahora, su hija pierde la elección presidencial Keiko, sí. Por décimas de punto con Kuczynski. Adiós, gracias. No, es lo mismo. No. Bueno, es lo mismo, pero el hecho de que eso que fue Fujimori se reitere es como la cara de Menem en los diarios de hoy, pero ¿no? Como que se presenta de nuevo. Digamos, su duración es la expresión más profunda de su indignidad. Pero Keiko no es su padre. Keiko es Keiko. No tiene por qué ser su padre. Está bien, eso. Es una excelente diputada, por ejemplo. O sea, y además eso que me llamó la atención, que en Perú, que está fantástico, entre paréntesis, Perú, vos fíjate que los países que mejoran ya es Bolivia, es Perú, es Paraguay, desde ya es Uruguay, es Chile, y nosotros seguimos en caída libre. Pero es que nosotros seguimos discutiendo el fusilamiento de Dorrego. Yo el otro día planteé una tesis que se me ocurrió ahí. Los países que se desarrollan son los de posguerra. En la guerra no hay desarrollo. Y nosotros no podemos salir de la guerra, Maru. Nosotros ahora nos hemos colgado de los 70. Pero ahora nos hemos colgado de los 70. Todo lo que se han colgado de los 70 no tuvieron nada que ver. Pero obviamente que no han tenido nada que ver. Pero por supuesto. Pero han ganado muchísima plata con ese curro. Más allá del horror de los desaparecidos. Por eso, claro, quieren a Maldonado desaparecido para ver si pueden vivir ahora de nuevo, porque aquello se estaba acabando. Los cadáveres se entregan, los chicos no se reparten. Más allá de eso. Lo hicieron muy mal. Yo agradezco que lo hayan hecho a pesar de todo, porque si no a mí me habrían matado o estaría en una cárcel tipo cubano. Pero lo hicieron muy mal, sin lugar a dudas, si no, no estaríamos como estamos. Pero nos ha costado muchísima plata, porque fíjate la cantidad que cada desaparecido, cada familia con un desaparecido... Eso es la mezcla de la corrupción kirchnerista con los restos de los 70. Es un horror. Porque ni Néstor ni Cristina tuvieron nada que ver, como Zaffaroni, en los 70. Nada. Vivieron de los 70. Te aclaro que Berbisky tampoco. Berbisky tampoco. Todos te dicen que atendía en el despacho del brigadier Guiraldes. Pero es que yo fui muy amiga de Guiraldes y te aseguro que Guiraldes decía, bueno, no importa porque le digo al perro, porque lo llamaba el perro, le digo al perro que cuando uno le decía, no, pero esto tendrías que escribirlo, no, le digo al perro que lo escriba, mucho después de los 70. Todos lo vieron en la casa de Guiraldes, no puede ocurrir. Mucho después de los 70, pero era así. Y te digo que yo hablaba con el cadete una vez por semana, por lo menos, siempre fuimos amigos. Por eso el libro de Levina es un libro muy, muy revelado. Pero siguiendo en el tema de que no podemos salir de la confrontación, hay una cosa positiva, la confrontación se achica. Hay una cosa negativa. Personajes como Durán Barba creen que el negocio de la confrontación sigue vivo desde el otro lado de la grieta. O sea, uno la explota de lo desaparecido y otra la explota pero, desde... Julio,
vos creías en la revolución, yo creo en la evolución, saquemos la R, pero viste la luz. Saulo a caballo yendo a Damasco, vio la luz, se cayó, fue San Pablo. No hay muchos. Fernández Mejide No. Fernández Mejide ha crecido de una manera, es un personaje fantástico, admirable. Realmente es con esa autoridad moral que ocupa el lugar que antes tenían las madres. Sí. Porque toda pertenencia al fanatismo sale de la moral. Vos no podés ser un fanático con autoridad moral. Pero las madres líneas fundadoras, déjame bueno, que te las defienda. No, yo también la defiendo, pero te quiero decir, hubo esa degradación entre la Carlotto y la Bonafini, devaluaron. Eso también tenía que ver con el kirchnerismo, el uso de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, pero yo te digo que hay poca gente que estuvo y volvió y vio. Estás vos, que no estuviste tan metido adentro, pero que tenés una visión clara del tema. Está Luis Labraña, por ejemplo. Hay una serie de personajes, pero los que siguen defendiendo la locura de cambiar un país que además, insisto, teníamos los obreros mejor pagados de Latinoamérica en aquel momento. Era tan loco. Era una guerra de cipayos. Estaban pagados por la URSS vía Praga, donde mandaban la plata de Praga, pasaba a Cuba. Y de Cuba. Guerra de cipayos. Era una guerra de cipayos. Que empieza con una voluntad nacional, pero termina cipayito. Pero termina con el utópico sueño de la gente joven que quiere cambiar al mundo y que está tan apurada que cree que el mundo se cambia violentamente. Eso evoluciona y se transforma en sabiduría. Y acá no evoluciona y no se transforma en nada. Yo sigo insistiendo en algo que aprendí de nada menos que de Julio María Sanguinetti. Somos el último país de Latinoamérica en tener constitución. Eso es impresionante. Porque todos tuvieron constitución, que las cambiaron 18 veces después, no importa, pero todos tuvieron constitución antes que nosotros. Está bien, me van a decir, nosotros tuvimos una constitución en 1819, que apenas la miraron las provincias dijeron esto no va porque era totalmente unitaria. Tuvimos otra en 1826, las provincias la miraron y dijeron que Rivadavia se la guarde en el bolsillo, esta no lo queremos, es totalmente unitario. Pero de verdad nunca tuvimos una constitución hasta el 53 que abarcara el país. Lo que era el país, que era la mitad hasta Roca, ¿no? Entre paréntesis. Pero todos los demás países de Latinoamérica, de México hacia abajo, tuvieron constitución antes que nosotros. Sí, y lo que tienen menos que nosotros es el peso de la inmigración sobre la identidad original. También, lo cual nos aportó muchísimo y nos menguó muchísimo. El aporte es enorme, pero la disolución de la identidad es infinita. Porque cuando vos pensás que en el 20 de cada 4 hombres entre 20 y 30 años, 3 eran extranjeros. Cuando vos hablas de la historia se te deformó. Porque hay la historia de un pueblo que dejó de ser lo que era. Claro, por eso tenés Estados Unidos con mucha inteligencia nunca dejó entrar más del 20%. Claro. Y cuando el 20% había sido absorbido por la sociedad americana, exacto, claro. Que ponía la bandera de los Estados Unidos para las fiestas patrias y para Navidad. Viste que los americanos tienen la costumbre en la casa de tener un pequeño mástil para poner la bandera, entonces dejaban entrar otro 20%. Nosotros dejamos que entrara una LUD. Y eso disolvió la identidad original. Asustó a los que, como mi abuela, habían hecho la patria, como decía ella, con coraje y a caballo. Y además de asustarlos, eso permitió que Ramos Mejía, que estaba médico fantástico, primer psiquiatra, etcétera, que estaba en el secundario, estamos grabando en casa, entonces se está atendiendo al portero eléctrico, olvidándose de cerrar la puerta mientras se atiende el portero eléctrico.
Yo creí que después de ciertos años uno se quejaba más de la pareja. No vence eso. Estamos grabando. Estamos grabando y tengo que terminar lo que estaba diciendo y ya me hicieron perder el hilo totalmente. ¡Qué horror! Bueno, volvemos enseguida porque parece que nuestro invitado ha llegado. Ya estamos de vuelta y con invitado que tuvo un problema de tránsito. Qué cosa tan rara en Buenos Aires. Ignacio Montes de Oca, Nacho Montes de Oca, es un hombre, es periodista, es escritor, es historiador, un hombre muy televisivo, History Channel, canal en Chile con historia. Creo que alguna vez estuviste en Telenoche Investigación. Formé parte efímeramente del grupo de investigaciones de TN. O sea que vos también sos Clarín. También soy Clarín. Todos fuimos Clarín en algún momento. Yo no. Hay pecados que no tengo. Pero dejando su parte televisiva, que fueron muchísimos canales, entre paréntesis, el hombre escribe libros de historia. Y tiene la mala costumbre de ver a la Argentina como es, lo cual es difícil. Explícame qué es eso de Argentina, porque yo no lo he leído. Argentina, las cosas olvidadas, o las historias olvidadas creo que es como una trilogía. Sí, en realidad es un proceso de catarsis y producto de ser padre. Cuando iba a tener a mi primer hijo, por una producción en televisión, me tocó escribir la parte oscura de los personajes históricos y empecé a encontrar una constante que era la intolerancia. Y encontrar que la intolerancia elegía también a nuestros representantes, tanto en el gobierno como en la oposición, y que esa intolerancia no era producto de las personas, eso lo quiero aclarar, sino que está inscripta en nuestra cultura. Cuando empecé a sondear, descubrí que venía desde la época de la colonia y seguía hasta el presente, y que se manifestaba y condicionaba cada uno de los actos políticos trascendentes de la historia argentina. De manera que con ese libro propuse a una editorial, lo aceptaron. Edasa. Y el libro se transformó en 2 tomos, porque no alcanzaba para escribir en tan poco espacio tantos hechos de intolerancia. ¿Vos le das origen hispano a eso? Sí, por supuesto. Sí, el modo en que se configura el virreinato y la cultura hispanoamericana, el trato con el indio, la corrupción inherente al trato de las colonias con sus súbditos y el modo de organización económica de la colonia condicionó todo lo que vino después en la Argentina. Otro se encuentra un poema viejo de un español que dice: si habla mal de Alemania es inglés, si habla mal de Hungría es francés, si habla mal de España es español. Exacto. Bueno, a ver, la palabra caudillo, que es tan fuerte en Argentina, es una construcción española. Era el hombre fuerte que tomaba un territorio que estaba en poder de los musulmanes y regía a sangre y fuego en adelante con una especie de título nobiliario que si bien no era un título nobiliario real, podía ser quitado solamente por el rey. Y en ese territorio regía la ley del caudillo. Ahora, cuando lo trasplantamos a la Argentina, tanto sea los caudillos del siglo XIX como a los caudillos posteriores del siglo siguiente, se repite el mismo esquema social y el mismo esquema político. Por eso siempre digo que cuando hacemos historia no estamos hablando nunca del pasado, sino que estamos hablando del presente y su origen en el pasado. Eso es lo que a mí por lo menos me impulsa a escribir libros.
Y si querés, mira, en la psicología siempre se dice que cuando uno tramita mal el pasado está condenado a repetir el hecho hasta que lo soluciona. Y creo que la Argentina tramita mal, muy mal su pasado, tramita mal a los personajes históricos, les da poderes de caudillo, no solamente cuando rigen un territorio, sino cuando rigen en la historia. Y se le atribuyen por ahí poderes que nunca tuvo. Y hechos que nunca cometió. No, bueno, Quiroga llegando a Buenos Aires, festejando que hubiera ganado una batalla que no había ganado. Sí, y la muerte de Quiroga, que fue presentada por los liberales como un ajusticiamiento y por los federales como un delito grave, cuando en realidad correspondía a una disputa entre caudillos. Exactamente. Y somos tan tremendamente débiles a la hora de tramitar la historia que ni siquiera sabemos quién mandó matar a Quiroga. Así tratamos la historia, como un campo de batalla. No sabemos si a Moreno lo mataron o se murió de muerte natural. No sabemos historia. No, tampoco sabemos si a Nisman lo mataron. Sí, no es la misma. No, pero hay un tema. Yo me llevo muy bien con Mauricio Macri, lo voté todo. Veo que quieren inventar el micro, la idea del mito, del poder de Mauricio. Y ya sí, me da un odio. Sí. No, a mí también. No, a mí me da desde el libro de Laura Di Marco, que me parece más cerca del grotesco que de la biografía, en adelante. Entonces, vamos a inventar un gran tipo donde con ser normal ya es suficiente, alcanza. Bueno, mira, sobra. El próximo libro que probablemente salga en octubre trata sobre la historia del fascismo argentino. No habla de las personas fascistas, porque en ese decidí darle un giro adicional. Tendría que hablar de 40 y pico millones de personas. Exacto, habla de la cultura fascista y cómo está inscripta en nuestros genes históricos. Y en el caso vos hablás de Macri, siempre estamos necesitando que venga el caudillo. Siempre le estamos dando un poder... Que no lo es ni lo quiere ser, pero le inventamos que es. No, pero ya el poder, ahora Macri ya es el dueño del país, políticamente hablando. Bueno, oíme, ganó unas PASO. Al 35%. Bueno, gracias a Dios, y que nunca llegue al 40%, que siempre tenga que negociar Macri y los que sigan. Vamos a la historia por un segundo. Y hablábamos de la raíz hispana, es la raíz también judeo-católica. Sí. Siempre estamos esperando que venga un Mesías a solucionar lo que el conjunto nos anima a asumir como una tarea de una sociedad. Y sobre todo que caiga maná del cielo, así no tengo que trabajar. Bueno, eso también forma parte en la época de la colonia. ¿De qué vivía la colonia? Del maná, que era la plata del Potosí, y del contrabando, que era otro maná. Entonces, si esa raíz histórica sigue vigente. Ahora, ¿qué pretendemos? Que porque somos Argentina nos vaya bien. El país condenado al éxito. Esa frase es atroz. Ya la palabra condena. Y Cónico escribió un libro de la cultura de renta, ¿no? La idea de la cultura de renta, que es los países árabes con el petróleo. Corren la carpa, sale el petróleo, compran el Rolls Royce. ¿Es toda una concepción de la vida o no? Exacto. Cuando España toma América, tenía que decidir si se industrializaba como Inglaterra o vivía de rentas. Una cédula real prohíbe que las manufacturas inglesas lleguen a Iberoamérica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Acá no se desarrolló industria y se vivió de la renta que se producía. Nosotros éramos meros intermediarios de las riquezas de América, las que se producían en Potosí y las que se quitaban a los aborígenes. Entonces, esa cultura de la renta está desde allá. Y después, en el siguiente siglo, una pregunta: ¿de qué vivíamos? ¿Qué era el gaucho? Un hombre que explotaba una riqueza natural, que era el ganado cimarrón, que pastaba por millones en la pampa, que vivía quizás de las riquezas que se producían en el norte, porque también eran sociedades pastoriles, y ese no trabajo forma parte de lo que hoy tenemos como un mundo ideal. Ahora, también está la supremacía del puerto sobre la producción del interior, ¿no? O sea, entre el que produce el interior y el que intermedia el puerto fue ganando siempre. Y el puerto siempre es contrabando. Y en España mandaba Cádiz, que también era no solamente llegaba el dinero de América, sino que vivía del contrabando que las organizaciones que administraban la llegada
de las riquezas americanas, siempre se quedaban con una parte. Y bueno, el que parte y reparte. Y el esquema de gobierno era que se le vendía un cargo a una persona para que viniera a América y otro cargo se le vendía a la persona que estaba en Cádiz. Ese cargo se compraba por una fortuna que después tenía que ser recuperada, pero ¿cómo se recuperaba? Porque los sueldos no eran altos, se recuperaba contrabandeando. Y bueno, ¿por qué te crees que cuando Napoleón toma España solamente quedan Cádiz y la isla de León fuera del poder de Napoleón? O sea, Cádiz fue más o menos Hong Kong, lo que es Hong Kong de China, ¿no? Y de ahí viene la segunda parte del razonamiento que tiene que ver con la intolerancia, que las causas económicas explican la violencia, que siempre tiene que ver con la apropiación de esas riquezas y la disputa que hay por esas riquezas. A partir de ahí se puede explicar muy sencillamente la historia argentina. Irigoyen, Perón, Rosas, Kirchner, los diferentes gobiernos militares, esa riqueza y la disputa son como el gran hilo conductor, y cómo se dirime, y ahí voy al último libro que voy a publicar, a través de métodos fascistas. Gobierna el más fuerte. Claro, se impone, que no es la idea, no es nada de eso, ¿no? Claro, es el más fuerte. O sea, estamos tan alejados de la idea del liberalismo, del real. Del capitalismo, diríamos, porque el capitalismo, que es la libertad para producir, no gana el que produce, sino el que mata al que produce. Y ahí viene el gran engaño de la historia argentina. Nuestros próceres eran liberales. De hecho, Belgrano, antes de 1810... es el liberal y es el padre de la patria. Liberal por definición. Sí. Lo que proponían no solamente era una explotación de la tierra hasta ecológicamente sustentable, sino que... de agricultura y habla de la industria. Argentina de aquella época. Lo primero que hace es una escuela de artes y oficios para que aprendan aritmética, para que aprendan matemáticas. Educación de las mujeres. Exacto. Además, entonces, la gran traición a nuestros próceres fue no haber aceptado que el liberalismo es una opción. No digo que sea quizás para uno sí sea la mejor, pero es una opción que tenemos que explorar en algún momento, porque es lo que ha quedado pendiente durante muchísimos años. Entonces, en función de esta ideología fascista del pensamiento único, el liberalismo, que es el gran enemigo del fascismo, no es el comunismo, no nos confundamos. No. El liberalismo ha quedado como una palabra, es casi una palabra hereje, y hemos traicionado la historia de nuestros propios próceres, San Martín, Belgrano y Sarmiento también. Sin lugar a dudas, y Alberdi. Y Alberdi. Bueno, pero Alberdi era un ausente. Alberdi era como un Juan B. Justo, él no aspiraba al poder sino a la transformación de la sociedad. Exactamente. Y si hubiera escrito en inglés, te juro por Dios que sería, no sé, Adam Smith. Un clásico de la historia universal. Sí. Porque el tipo era brillante. Y él trabajaba sobre la historia. Sí. Él ponía ejemplos de la historia. Y además hay frases de Alberdi que te describen lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Y si vos decís, pero esto lo escribió ayer, no, el señor se me murió en París, además con locura senil, lo cual me parece tan injusto. Volvemos a que la historia mal tramitada hace que aquella historia que quedó 100 años atrás se vuelve a repetir, y esta vez no se repite como farsa, se repite como tragedia, porque cuando... Pues sí, que es al revés. Sí. Porque la primera, Hegel dice no, Marx le agrega la primera. Marx dice que Hegel decía, estaba bien. Era Hegel. Lo dijo Marx Hegel en el 18 y lo escribió Marx. Hegel toma la historia y dice se repite 2 veces. Y él agrega la primera como tragedia y la segunda como comedia. Sí. Como farsa. Y yo siempre digo que no, que ni siquiera como sainete, porque en el Río de la Plata por algo lo inventamos. Nosotros ya hemos entendido que si no nos reímos de nosotros mismos, de los patéticos que resultamos ser cuando creemos ser serios, no vamos a poder superar esta tara que tenemos con la violencia. Mira, hay una frase de Octavio Paz que es maravillosa. Dice: el problema de América Latina es la retórica y la violencia. La retórica justifica la violencia y la violencia reinicia el ciclo. Sí. La única forma es desdramatizar, ver lo que sucede, leer historia y leer el presente. En clave de, si se quiere, liberalismo, y decir, bueno, vamos a animarnos a pensar lo que no pensamos antes, que es lo que propone el liberalismo. Pensemos libremente, a ver qué sucede. Quizás lleguemos al mismo punto de vista que teníamos antes, o quizás tengamos una alternativa, pero que venimos repitiendo como una cinta de Moebius, eso es seguro. Lo absurdo es que cuando intentan imponer el liberalismo económico, lo que imponen es
los monopolios. O sea, Bueno, en nombre del liberalismo te hacen 20 monopolios. Vos lo ves y decís, pero perdón, usted está reivindicando la competencia. Y le da el aeropuerto a Urnequian. ¿Qué tiene que ver con la competencia eso? Y le das, o sea, repartiste el Estado como si fuera una caja de bombones y en ningún lugar dejás que haya 3. mira, vos y yo tenemos ideologías quizás que se contraponen porque desde tu peronismo y desde mi liberalismo quizás pareciera que no nos ponemos de acuerdo, pero sí podemos estar de acuerdo en algo. No es posible hablar de liberalismo en los términos argentinos. Acá nunca hubo liberalismo. Bien. Bueno, nunca. Quizá Marcelo T. fue lo único que se acercó Lo más cercano. al liberalismo. Probablemente. Porque fue en lo político y en lo económico. Y acá los conservadores lo fueron en lo económico, no en lo político, y el radicalismo lo fue en lo político y no en lo Fíjense económico. qué mal que aprendemos historia, que decimos que Alzogaray es la máxima figura del liberalismo moderno. No tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser liberal alguien que está en un gobierno de facto que va en contra de las libertades individuales? Es absolutamente contradictorio. ¿Cómo puede decirse No que... crea ni en la democracia. Exacto, siquiera. que es la base del Que la liberalismo. base del liberalismo. ¿Cómo puede ser que no se sepa que, por ejemplo, esto lo voy a contar como una anécdota muy chiquitita, en el año 76, a fines del 76, Martínez de Oz propone avanzar en la privatización de algunas empresas públicas. Y dice que, bueno, que el primer caso sería Entel. Macera le contesta, de ninguna manera, el Estado no va a perder ninguna de sus funciones. Que sigan diciendo que Martínez de Oz era liberal, No. o que el gobierno militar era liberal, fijaban la tasa de cambio con la tablita. Martínez Dios, habla bien, Martínez Dios, porque lo fue en su momento, era demócrata cristiano. Empecemos por ahí. Y si hay algo alejado del liberalismo, en cualquiera de sus formas, fue Martínez Dios. Exacto. Armando Rivas huyó despavorido porque tenía un puesto con Martínez Dios y a las 2 semanas dijo, no, Lo que pasa es yo que con este hombre es no cierto, puedo trabajar, y se fue a Estados Unidos Es cierto a que trabajar son en el- distintas en el variantes banco. del autoritarismo, eso es En cierto, el absolutamente fondo. sí. No, es que... Además, explícame esto, porque yo sigo sin entenderlo, mi ser bruta. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo Por es favor. una palabra, es Bien, una gracias. palabra absolutamente Gracias. vacía que en realidad fue confundida con los primeros movimientos del gobierno de Margaret Thatcher cuando dice que hay que darle mayor peso a la cuestión del déficit y el manejo de la moneda, lo cual es una idea que es bastante antigua, que viene desde la época de Smith, si se quiere. Ahora, el neoliberalismo es un nombre que le dan para combatir a un nuevo avance de las ideas liberales y, si se quiere, más precisamente mercantilistas, es una recuperación del mercantilismo inglés, para demonizarlo. Es como decir, por ejemplo, la palabra milicos. No describe nada, describe un concepto de oposición, pero el liberalismo tampoco describe nada. Los exacto. términos, cuando lo toman, el populismo contra el neoliberalismo es una nada contra otra nada. es una síntesis ideológica que vacía de contenido la palabra y lo que habla es de una intención, pero el neoliberalismo en sí no existe. Que alguien me defina un pensador neoliberal y yo le doy un premio. Que se defina como neoliberal en sí mismo. Un pensador serio. Gracias. Pero la Además, izquierda en la época de argentina- Margaret Thatcher todo era The New Scotland Yard. Saquemos la vieja porque estaba corrupta, entonces creó, por eso se llama The New Scotland Yard, ¿no? Todo era The New. Era la primera vez que había una mujer en ese puesto. Bueno, fue la primera vez que tuvieron una ¿Qué mujer tan liberal podía ser en el Parlamento. Margaret Thatcher, que ordenó desde el Estado el cierre de las minas de carbón? Es una pregunta que, para mí, el que dice que existe el neoliberalismo, si me la responde, yo me hago, si quieren, no digo Ahora, comunista, me hago budista. Pero lo interesante Quedaría ahora es bien China. rapado. Es China como la síntesis de un Estado fuerte con una productividad liberal. Porque ahí te plantea el éxito ya no de la democracia, sino de un autoritarismo que toma conciencia de un sistema productivo y lo maneja desde una idea de imperio, ¿o no? Exacto. Bueno, miramos las raíces religiosas en la historia, cómo condicionan a los países. El confucianismo chino dice que básicamente uno tiene que adaptarse a la realidad. Digamos, es una de sus grandes premisas. En cambio, nuestra cultura judeo-católica hispana nos dice que tenemos que obedecer y centrarnos en nuestro pequeño mundo, digamos, las castas, el rey, lo que era América, cerrada a una religión, un estilo político.
China decidió adaptarse al mundo. Nosotros estamos peleándonos contra el mundo, no nos queremos insertar. Tenemos tasas enormes de impuestos, tenemos barreras arancelarias hacia adentro y hacia afuera que no nos impiden desarrollar un modelo ni siquiera importador correcto. Estamos cerrados al mundo. A nosotros nos sigue condicionando nuestra cultura para desarrollar un modelo que nos meta en el mundo. Lo último que se intentó fue Menem. Y salió mal. Pero muy hecho, muy cachivachesco, digo. Porque establecía una tasa de cambio fija por el Estado. Tampoco era liberal Menem, porque desde el momento del 1 a 1 era liberal y salió mal. Te voy a decir lo que le oí decir en una comida muy chiquita, estando Menem y Cavallo y Alzogaray, cuando se puso la convertibilidad. Y Alzogaray le dijo a Cavallo: está bien, no le discuto más, nos subimos al Tigre, ahora explíqueme cómo bajamos. Exacto. Pero como Julio Olivera, que y en ese bajamos momento mal. vivía y era el economista más importante de Argentina, dijo caja de conversión, siempre termina en estallido. ¿Qué diferencia hay con el IAPI? Entre la caja de conversión de Menem y el IAPI. Ninguna. No es inflación cero del compañero Gelba. Insisto, neoliberalismo. ¿Era un neoliberalismo? No, era un estatismo que condicionaba absolutamente todo a través de la tasa de cambio. Que digan que eso es liberal, insisto, no tienen absoluta idea de lo que es un liberal. No, estoy totalmente de acuerdo y me paso la vida diciendo el liberalismo es un sistema de vida, no Exacto. es solo un tema económico. Y te miran como diciendo, pobre, está un poco senil, ya no sabe Uno lo que no reniega dice. del Estado porque el liberalismo tiene que tener un marco institucional. Lo que podemos discutir es el tipo de medidas que toma el Estado para ordenar y en qué nivel interviene en el ordenamiento económico y social y hasta legislativo. Lo que no podemos hacer es pasar del anarquismo de que no haya Estado, que eso tampoco es liberalismo, a un extremo dirigismo que es lo que propone el modelo socialista. En el medio debiera haber opciones, discutamos las opciones del medio. Cada país elige la suya. Exacto. Todos los países son combinaciones. Pero si fuiste a ver la cordillera, si no fuiste, no vayas. Es importante no ir. Pero es muy triste cómo plantea una concepción del poder y del imperialismo berreta, ¿no? Del viejo marxismo ruso decadente. Te diría más. Es una concepción cristiana, si viste? querés. No, pero leí las críticas. En nuestra concepción hay un diablo que va cambiando de nombre. Puede ser Estados Unidos, Londres, puede ser la Roma. Pornografía o puede ser también la izquierda. Fue Roma en su momento. Exacto. Entonces, siempre nos están asustando que va a venir el diablo o que va a venir el cuco, como quiera llamarlo uno, y en el fondo de lo que se trata es un juego de poder. Es que el individuo no tenga la suficiente autonomía como para poder decidir por sí mismo qué camino tomar. Si decidiera tomar el camino del comunismo, del peronismo, del radicalismo, de lo que fuese, es nuestro deber, está escrito en la Constitución, es nuestro deber respetarlo. Ahora, permitamos que la gente piense y dejemos de asustarlos con los cucos. Ayer fui con Viñeta, Patio Borges, sabía un señor y me lo quería explicarlo. Me digo, viejo amigo, yo no miraba. Digo, mirá, escúchame, yo de Fellini hace un año en Marimbá, a Berman, me vi todo. ¿Qué me vas a decir que acá hay un mensaje? ¿Viste cuando dice, en lo que no entendés hay un mensaje? ¿Qué mensaje hay en lo que no entendés? Porque yo pagaría por una película que tuviera principio, siguiera por el medio, terminara por el final y no me diera ningún mensaje. Hablamos de fascismo un momento más. Vos sabés que decía Mussolini, el cine es la herramienta más poderosa. Ampliemos y si querés usamos a Gramsci también, ampliemos el concepto a que la cultura es la herramienta más poderosa. Vos podés tener el gobierno por un tiempo, 1 o 2 periodos de gobierno, que es lo máximo, y podés poner un sucesor. Ahora, cuando vos ganaste en la cultura, ganaste todo. Vos podés ganar el oro, pero lo que tenés que... 80 años de la muerte de Gramsci, volvamos Exacto. a las cartas de la Lo cárcel, que vale es al revés que en el mercado. Lo que vale no es el oro, es el bronce. Cuando vos pasaste al bronce es que ganaste la cultura y ganaste todo. Es lo que yo estoy de abajo debatiendo para ahora arriba. cuando digo... No es de arriba para abajo. Exacto. Vino Es el el hijo de bottom up, no el bottom down. Vino el hijo de Susan Sontag, que me olvido el nombre, y dice, coincido con Todorov en que la reivindicación de los derechos humanos en Argentina no puede ser la reivindicación de la guerrilla. ¿Qué es lo que termina siendo? Sí.
A ver, Julio, yo debo decir una cosa. La Conocemos tampoco la historia. En el diario El País de Todorov, después de la visita a la Argentina, brutal, es brutal. Volvamos por un segundo de la historia. ¿Quiénes fueron los primeros desaparecidos? Instrucciones para el mayordomo escrito por Rosas. Daba las instrucciones para agarrar. En un grupo de indios tenía que agarrar a 2 o 3, llevarlos lejos, a la vista de todos, y que volviera la partida sin los indios y que los enterraran en lugares donde no pudieran ser encontrados. Ese era el modo de desaparecer, ese era el modo de lucha de Rosas, que estaba copiado de los caudillos en España, donde en una aldea tenían que entrar y hacer desaparecer a determinada parte de esa aldea, para que quedara claro qué era lo que podía suceder y instalarles el miedo. Después vienen y nos juzgan. Bien. No, y discúlpame, lo último. Ese mismo método, el primer desaparecido, es un ladero de Severino Di Giovanni. Después hay desaparecidos en el peronismo. Hay desaparecidos también por el clan radical antes, en la época de Irigoyen. Di Giovanni que Bayer reivindica. Exacto, primer terrorista de la historia, 24 muertos en su carrera como terrorista, metía bombas, asesinaba. Entonces tenemos tan poco conocimiento que nos hemos concentrado todo el periodo de violencia política en determinado momento, y nuestra religión política, que está puesta en la cultura, nos impide ver qué es lo que hay aparte. En el libro que escribí en 2 tomos voy contando cómo se va sucediendo y cómo los 70 son la consecuencia y no una causa. Obviamente. Por regla general, todo es la consecuencia de una causa previa. Nacho, llegaste tarde, nos debes otra mitad de programa o un programa entero. Yo estoy debiendo y quedo en deuda y me comprometo a pagar. Nacho Montes de Oca, el programa se terminó, Daniel nos está echando de mala manera. Recuerde, esto ha sido La Dama y el Bárbaro. Si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo, conceptomalú@gmail.com. Este programa se repite el jueves de 22 a 23 y esta misma tarde, a eso de las 5, gracias a Daniel Villarroel, lo va a encontrar directamente ponga YouTube La Dama y el Bárbaro y va a poder verlo a Nacho Montes de Oca. Vale la pena. Vaya y compre el libro. Argentina, Historias de la Argentina olvidada. Vale la pena. Después hay algo de Eustachos. Eso lo dejamos para el próximo programa. Gracias, tenga un buen sábado y un maravilloso domingo. Nos encontramos la semana que viene.